Un paseo nocturno en un taxi sin conductor por las calles de San Francisco, un servicio que pronto podría llegar a ser tan común como el taxi tradicional. Una comisión estatal ya ha concedido licencias a empresas de vehículos autónomos como Waymo y Cruise. La fase de prueba ya ha concluido. De unos pocos autos que recogían gratuitamente a pasajeros en horas nocturnas y con tráfico reducido, ahora las empresas ofrecen su servicio de pago al público las 24 horas. Empresas como Waymo y Cruise argumentan que eliminar a los conductores de la ecuación hace que el transporte de pasajeros sea mucho más seguro, ya que los conductores humanos se cansan, se emborrachan o se distraen. Esto ha sido una Le buena estamos noticia dando a para la Sharon inteligencia Jones. artificial el poder para cosas que nos parecen riesgosas. Por ejemplo, pasear en un vehículo, tomar un taxi que nos conduzca una inteligencia artificial. Pero cosas todavía más delicadas, por ejemplo, complejas operaciones quirúrgicas, el control de centrales atómicas. ¿Quién controla que la inteligencia artificial no se equivoque? Bueno, se está trabajando en eso. En este caso, un grupo conformado por investigadores de Uruguay y de Argentina está evolucionando para generar modelos de inteligencia artificial que cuiden que la otra inteligencia artificial, la que todos conocemos, no se equivoque y de una buena vez queden nuestras vidas bien protegidas. Con eso vamos a cerrar este Sobre Ciencia. Además, un montón de otros contenidos y lo primero, lo de siempre, el salpicón con las principales noticias científicas de la semana. Hasta el 2 de septiembre se encuentra abierta una nueva convocatoria a mujeres científicas en Uruguay promovida por L'Oréal, UNESCO y la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura. El premio por las mujeres en la ciencia llama a concurso para seleccionar un proyecto de investigación en las áreas ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud y ciencias agrícolas. El mismo será seleccionado tomando en cuenta su excelencia académica y su posibilidad de aporte a la solución de problemas nacionales. El proyecto deberá ser protagonizado por una científica uruguaya y estar enmarcado dentro de una línea de investigación en desarrollo clara y demostrable en una de estas áreas especificadas. El trabajo científico seleccionado deberá ser desarrollado en el país y será premiado con $25.000 para contribuir al desarrollo de dicho proyecto. Las ferias departamentales de clubes de ciencia 2024 tendrán este año una participación histórica, ya que se registraron 1.210 grupos, lo que marca un aumento del 20% respecto al año pasado. Se calcula que aproximadamente 16.780 personas, entre estudiantes, docentes y familias, participarán en las 19 ediciones departamentales que ya comenzaron en el departamento de La Valleja y van a culminar en Canelones el 13 de septiembre. Los equipos que reciban menciones van a clasificar a la 38ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia los días 14 y 15 de noviembre en Piriápolis. Todos los encuentros son abiertos al público. La unidad de semiología de Facultad de Veterinaria necesita contar con perros para que estudiantes puedan aprender a realizar un chequeo general. Se solicitan perros dóciles y sanos que puedan permanecer 1 hora y media en consulta en el Hospital Veterinario de la Facultad. Cada paciente será revisado por varios estudiantes con supervisión docente. Es necesario agendarse por web en la especialidad Medicina Preventiva a uno de los turnos disponibles de lunes a jueves. Las consultas irán del 19 de agosto al 5 de septiembre. Para agendarse hay que ingresar a www.fvet.edu.uy/agenda web. Por llevar a tu perro para que estudiantes puedan revisarlo, la facultad brinda sin costo un chequeo general, físico, hemograma y bioquímica sanguínea. Esto realizado por personal capacitado. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presenta el siguiente espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el Programa Despegue Científico, una iniciativa del PDCIVA que apoya a las investigaciones emergentes en Uruguay.
Y esta sí que es una muy buena noticia y nos da un gran gusto comenzar con este ciclo que se va a extender al menos desde aquí hasta fin de año y que tiene que ver con la voluntad y la intención de PDCIVA de no solamente apalancar con los medios disponibles algunas investigaciones dentro de este marco, sino también facilitar este canal, la posibilidad de que todos nosotros conozcamos un poquito más a investigadoras e investigadores que generalmente están todavía en los primeros tramos o por lo menos no en una carrera ya consagrada, pero sí que están generando gran cantidad de conocimiento y bueno, dentro de los recursos que siempre serán menos de los que uno quisiera, apalancar y tratar de avanzar. Arrancamos este ciclo con un tema que tiene un poco de empezar a hablar de algo que parecería ser un mito, porque históricamente la agricultura en todo el planeta ha estado asociada también con la costumbre de la quema de los predios en los que se va a trabajar ya sea un pastizal o otro tipo de plantaciones. El asunto es que nos hemos aburrido de ver en los medios, en imágenes y en nuestro país lamentablemente también, las consecuencias nocivas de estas quemas, lugares que quedan negros, tiznados, pelados, los incendios que se descontrolan. Y sin embargo, la investigación parece estar encontrando razones por las cuales desde hace mucho tiempo se practicaban estas quemas. Le agradecemos muchísimo a Luis López Márcico que nos está acompañando aquí del área de Ecología de Facultad de Ciencias. Luis López, bienvenido a Sobre Ciencia. Muchas gracias, un placer. A ver, vemos un campo con fuego y lo asociamos a una imagen que no quisiéramos ver. ¿Qué pasa? Exactamente. Sí. Bueno, antes que nada introducir un poco la historia de los pastizales, cómo han evolucionado y cómo el fuego, entre otras perturbaciones, ha sido un determinante de que justamente tengamos hoy en día pastizales en varias partes del mundo. Actualmente muchos de ellos están controlados por la herbivoría, por ganado doméstico, pero evolutivamente han sido controlados por grandes herbívoros, incluso en nuestro país, hasta la extinción que ocurrió hace apenas 8 o 10 mil años, donde el fuego también pudo haber tenido una incidencia. Algunos estudios de la región también demuestran que el fuego ha sido importante. Sin embargo, actualmente el fuego se utiliza de forma natural, en pastizales naturales, en algunas regiones donde justamente la cobertura está dominada por pajonales de forma natural. Ahí está, porque el pastizal forma parte de lo que genéricamente conocemos como la pampa, ¿no? Esta zona geográfica que nos define y que muchas veces decimos, bueno, acá la ganadería se da de manera natural porque, como bien dijiste vos, ya antes la megafauna había de alguna manera medrado, ¿no? Gracias a este ecosistema. Hablamos de un ecosistema natural, pero sin embargo, eliminarlo o quemarlo parece ser parte de su ciclo. Exactamente. Muchas de las especies, principalmente las gramíneas, tienen como un mecanismo de respuesta. Parece que han evolucionado no solo frente a la herbivoría, sino también a factores abióticos como son las quemas, ya que tienen la capacidad de permanecer, de mantener su biomasa y no desprenderla. Entonces eso justamente es un combustible que se acumula y que es un medio para la propagación excelente del fuego. Tanto la herbivoría como el fuego son dependientes unas de otras. Existe una teoría justamente que se denomina herbivoría pírica, donde algunas plantas justamente necesitan ser consumidas por el fuego para que el forraje tierno pueda ser consumido por los herbívoros. Ustedes trabajaron con campos experimentales en la zona de Quebrada de los Cuervos. Exactamente, en la zona de la Quebrada de los Cuervos. Esto surgió a partir de mi tesis de doctorado, donde justamente una intención de los productores ganaderos se contactaron con quien fue mi orientadora de tesis, Alisa Tesor, para saber qué ocurría justamente con esas quemas que ellos históricamente han realizado en esa zona y para ver cuáles eran los efectos tanto positivos como negativos. A partir de ahí surgió la idea de hacer esta tesis de doctorado orientada también con el doctor Felipe Lezama de la Facultad de Agronomía y justamente lo que hicimos fue establecer un experimento en esa zona en la cual los productores ganaderos son administradores de un campo que pertenece al Instituto Nacional de Colonización, en el cual desde ahí en más tenemos experimentos que se mantienen a lo largo del tiempo. Claro, Luis, porque además estamos en un área, yo no sé si están dentro del área protegida, pero muy cerca, entonces todavía más ruido hace pensar que, bueno, que está bueno saber si la quema es útil, y sí es útil. Exactamente,
Sí, esto es parte del área protegida y obviamente que tenemos las autorizaciones pertinentes del Sistema Nacional de Área Protegida. Conviene también mencionar que hay una veda de quema que va desde noviembre hasta abril, donde está prohibida la realización de quema. Los productores realizan las quemas principalmente en primavera o fines de invierno para justamente permitir que el forraje tierno pueda ser consumido por el ganado doméstico. Y ahí entraste en otro de los hallazgos del trabajo de ustedes que tiene que ver con el momento del año. El mismo predio sometido al fuego en una estación no va a responder de la misma manera que si lo hacen otras. Exactamente. Nosotros lo que veíamos era que había un incremento en la riqueza de especies vegetales, de plantas, luego que se liberaba esa cobertura dominada por pajonales, pero queríamos entender también qué ocurría cuando se realizaba en otro momento del año, ya que los productores también, ni bien se libera la veda, muchas veces eligen ese momento para realizar esas quemas. Lo que observamos en ese momento, gracias a este financiamiento de PDCIVA, fue justamente que hay un incremento en la riqueza de especies, pero sin embargo hay una disminución o un aumento en el área de suelo descubierto que se mantiene durante el invierno, que es diferente a lo que ocurre en las quemas de primavera. O sea que la quema de otoño, digamos, no sería tan beneficiosa como la de primavera. Por lo menos deja área descubierta durante más tiempo, lo cual hay que tener ojo, ya que puede quedar propensa a procesos erosivos que pueden ser peligrosos. Claro, la falta de cubierta vegetal es cierto. Exactamente. Sí, además, si es un campo dedicado a alimentar animales, a pastar ganado, si te queda pelado en invierno, difícilmente recupere. Totalmente, sí. O sea, reemplazás una cobertura en la cual había poco forraje por un área en la cual tampoco hay forraje, pero además queda el suelo descubierto. ¿Se puede hablar de especies, digamos, iba a decir malignas, tal vez no es la expresión, pero vos decías, bueno, desaparecen las dominantes y da espacio para que vengan otras que son de menor tamaño y que necesitan espacio? Hay especies más deseadas que otras en todo caso. Exactamente, sí. El pastizal. Sí, lo cierto es que esta especie no desaparece, sino que tiene la capacidad de rebrotar y se da justamente cíclicamente. Luego de ser quemada, demora entre 3 y 5 años, según las investigaciones que hemos realizado, en volver a una situación igual a la anterior. El tema es que justamente hay muchas especies que provienen, muchas que son pioneras o que aprovechan ese espacio para germinar o para rebrotar y no son todas deseables para el productor ganadero. Bien. ¿Verdad? Luis, en el minuto final me parece 2 o 3 cosas claras. Siempre controlado. Totalmente. Siempre con asesoramiento. Exacto. Y solamente con un fin productivo. Es decir, bueno, esto se hace para que crezcan otras pasturas. Pero por otro lado, si yo te seguí bien toda la explicación, al fin del día hasta termina favoreciendo la biodiversidad. Sí, tal cual. O sea, hay un incremento en la riqueza de especies y lo que es importante también es que se generen parches pequeños, que no sean parches demasiado grandes, justamente para mantener la diversidad tanto en el espacio como en el tiempo. Un parche que se quema hoy no va a ser quemado durante por lo menos 3-4 años, entonces ahí se genera un incremento en la diversidad de especies, no solo vegetales, sino animales también. No solamente la quema preferiblemente en primavera, sino que tampoco en todas las primaveras. Exactamente. Bien. Para despedirte, ¿cómo sigue esto? Porque ustedes nunca dejan de investigar. Sí, tal cual. Bueno, a partir de esto se han generado un montón de investigaciones y con el grupo de Facultad de Ciencias, de Facultad de Agronomía, el grupo de Ecología de Pastizales, se han abierto un montón de preguntas que queremos responder, no solo a partir de este experimento, sino otros compañeros y compañeras que también están evaluando el efecto de, por ejemplo, cómo afecta la invasión de especies, cómo afecta la parte de nutrientes del suelo, que es realmente importante. Incluso hay investigaciones sobre cómo afectan las micorrizas que viven en el suelo. Porque después está toda la otra parte, ¿no? De microorganismos y especies animales. Que eso no hemos podido indagar todavía. Es para otra investigación y para otra charla. Luis López Marsico, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Primera pausa, cerramos el bloque, ya volvemos. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas presentó este espacio con investigadoras e investigadores apoyados por el programa Despegue Científico. Si la investigación continúa, la ciencia avanza y la sociedad toda se beneficia. Presenta FENAPES.
Hagamos un trato por la educación pública. Recordarán ustedes que la semana pasada Alexandra Perrone nos presentó aquí en estudios una nota en la que se hablaba del epilobio, una hierba medicinal que en el caso de lo que fue la presentación, el informe de la semana pasada, tenía una clara aplicación en determinados males que padecen algunos perros. Pero el tema es que es una hierba medicinal con muchas más propiedades, que no era oriunda de acá, y sin embargo, a partir del recorrido de lo que se sabía del epilobio y de lo que se suponía, bueno, arranca un periplo, arranca una intención de traerlo a Uruguay, de empezar a trabajarlo. Bueno, esa es la historia que Alexandra Perrone nos cuenta en el programa de hoy. El epilobio es una planta herbácea conocida por sus flores brillantes y en la medicina tradicional por sus características antioxidantes y antiinflamatorias. En este informe de Sobre Ciencia les contamos de una familia que trajo el epilobio al Uruguay y lo adaptó a nuestro clima. Botica del Señor, somos una familia, una empresa familiar. Hoy en día somos 3 hermanos que trabajamos, antiguamente estaban nuestros padres también, y arrancó con nuestro abuelo. Nuestro abuelo, como toda persona de ya elevada en edad, tuvo que ir al urólogo. El urólogo le recomendó que se tenía que operar de la próstata. Él cada 2 años visitaba a su hermano en Austria. En uno de esos viajes le comentó al hermano que el urólogo le dijo que se tenía que operar, y el hermano le recomendó que no se operara. Y le recomendó una hierba y le regaló un libro. La hierba se llama epilobio y el libro se llama Salud de la Botica del Señor. La empresa se le puso por nombre Botica del Señor en honor al libro y a esta documentación que tanta bien le hizo a todos los allegados, familiares y amigos que venían a compartir. Ya hace 35 años, después de que tenemos la empresa formada legalmente, y en ese momento, después en el año 99, compramos la que es hoy en día nuestra primera planta de producción, y años después nuestra segunda planta de producción. El epilobio es una planta europea que crece en la zona central de Europa, y es una planta que requiere periodos largos de frío, la cual tiene su latencia. Es una planta que queda bajo nieve, queda con latencia. Nosotros lo que hicimos fue conseguir el material genético, las semillas, por medio de un jardín botánico, y la importamos a Uruguay. Esa planta estuvimos 4 años haciendo una adaptación al clima uruguayo, una adaptación natural de las plantas que sobrevivían y se multiplicaban. Fuimos juntando semillas, y esas semillas eran las que se plantaban al año siguiente. La historia de cómo llega el epilobio a Uruguay, ¿no? Un señor mayor, un hermano, un consejo, la medicina tradicional, y así llega esta planta que hoy es, como veíamos, producida en grandes volúmenes. Pero, ¿cómo se cosecha el epilobio? Eso también tiene su lado interesante, y también algunos consejos vinculados con los beneficios de esta planta en la segunda parte del informe de Alexandra Perrone. A partir del año 1999 empezamos a trabajar con pequeños productores, mujeres rurales, que empezaron con el asesoramiento técnico de un ingeniero agrónomo, Fernando Queiroz, que es nuestro ingeniero agrónomo hasta el día de hoy. Empezamos a producir el epilobio de forma más industrial en Uruguay. La planta se cultiva en almácigos. Después de que están en almácigos durante 2 meses, se pasa a tierra en un periodo más o menos de abril, mayo. Tiene que sufrir ese periodo de frío en la tierra
En septiembre empieza nuevamente la planta a crecer, a seguir desarrollándose, y antes de fin de año, que ya la planta después de su floración, ahí se corta, y en el proceso de cosecha también se hace un prepicado, y en ese prepicado después un secado con secaderos que puede ser solar o con diferentes fuentes de energía. Eso pasa directamente a nuestros depósitos y después, bueno, todo el resto del proceso industrial. Lo que se recomienda tomar de epilobio, una tacita de té a las personas que empiezan con alguna afección de próstata. La gente que se levanta una vez a la noche, 2 veces a la noche para orinar, una tacita es lo recomendado. Después, para lo que es ya el tratamiento, son de 2 a 3 tazas diarias de té de epilobio para que la gente se pueda llegar a tener una próstata de tamaño normal y una flujometría también adecuada para la edad de la persona. Los uruguayos somos muy consumidores de mate. Lo recomendado siempre es un saquito de té en la cebadura del mate, no dentro del termo. Eso es fundamental porque la hierba dentro del termo se oxida, siempre tiene que estar donde se pone la bombilla, en la propia cebadura. Y es un saquito de té. Lo más fácil es comprar el saquito de té, se abre y se pone la cebadura. O el equivalente, que es la hierba suelta, que también se vende y se comercializa, que eso se puede poner una cucharadita de té dentro de la cebadura. En Botica somos conscientes de lo difícil que es poder hacer, desarrollar un producto, poder sacar algo nuevo al mercado y demás. Siempre que podamos colaborar con alguna empresa, clientes y gente que quiere investigar, bienvenido sea. En el último caso se nos arrimó una persona que está haciendo una tesis en la Facultad de Veterinaria y bueno, quería probar el epilobio para perros, lo cual nosotros ya sabemos que funciona, porque en su momento hay varios veterinarios que lo recomendaban en el barrio, te estoy hablando de los principios de cuando arrancó la empresa, por lo cual sí, le dijimos que lo que necesitaba y bueno, le dimos el material para que pudiera hacer el estudio el material sin costo. En esto de que todo tiene que ver con la ciencia, si uno le busca la vuelta, el martes 13 de agosto en todo el mundo se celebró el Día Mundial del Zurdo, del que escribe con la mano izquierda, que tiene habilidades con la mano izquierda. ¿Y por qué esta nota que vamos a presentar ahora tiene que ver? Porque todos los zurdos hemos padecido a lo largo de toda la vida, y lo seguiremos haciendo, de la mancha de tinta, en la época de la lapicera Fuente, ni les digo, en la época de la Virome también, en todo el dorso de la mano que después nos terminaba manchando la ropa, los pantalones y demás. Hasta que llegó la ciencia y Daniela Hirschfeld a socorrernos. Por eso, ¿viste? Tanto sufrimiento para Claro, este momento. para llegar hasta acá. momento. ¿Cómo anda, Daniela? Bien, Bienvenida. buenas noches. Sí, bueno, hoy vamos a hablar nuevamente en este ciclo de manchas y ciencia, que es un poco lo que siempre tratamos de buscar la ciencia en lugares donde quizás no la vemos, es las manchas de tinta, como bien decís, tintas en la túnica, en la camisa, quien no puso una lapicera en una camisa y se le manchó, o en una cartera y se nos mancha la tela de la cartera. Entonces, bueno, y para eso también, obviamente, la sabiduría popular ha buscado soluciones. Una de las soluciones son las típicas recetas caseras para sacar las manchas, ¿no? Entonces, en esto de manchas y ciencia, por supuesto, dijimos, bueno, vamos a hablar de las manchas de tinta, vamos a llamar a Ana Durán, nuestra manchóloga de cabecera, y le vamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son las recetas caseras o cuál es la mejor receta casera para sacar este tipo de manchas? Después, ella nos va a contar en esta parte de este informe y después vamos a ver qué ciencia hay detrás de eso. A ver. Adelante. Manchas de tinta, un clásico en las túnicas de los chicos, un clásico en las camisas, en los bolsillos de las camisas. Con los años aprendí
que la mejor forma de sacar estas manchas es en forma vertical. Quiere decir que yo voy a poner un tacho, un recipiente, y voy a aplicar el alcohol sobre la mancha. Entonces, el alcohol empieza a hacer correr hacia abajo la mancha. Yo con una esponjita, con un paño, voy ayudando a que esta mancha vaya saliendo y que no se extienda. Tomamos un pedacito de jabón y a este jabón le pongo un elástico, un pedacito de arpillera, porque me resulta mucho más fácil trabajar con esta parte áspera que me ayuda a sacar mucho más rápido las manchas. Un cuello, el roce, vale la pena. Lo mojo un poquito y empiezo a trabajar la mancha. Y otra de las posibilidades que tenemos es la leche hirviendo. ¿Y cómo vamos a hacer? Hagamos de cuenta que acá está la mancha, hago un cucurucho, pongo y saco en una ollita la leche caliente. Pongo poca cantidad, pero no de macheta, sino porque evidentemente la leche se va a ir tiñendo del color de la tinta. Entonces tenemos que descartar este poco de leche y poner un poquito más leche. O sea que de a poquito se va sacando. Vamos haciendo esto, vamos alternando con jabón y así, san se acabó, sale la mancha totalmente. Yo sé que ahora viene la parte de ciencia, pero todo esto que vimos era casi una exhibición de ciencia. Totalmente, también. es un gran experimento, Sí, ¿no? sí, Como dice tal Ana, san se acabó, se va a la mancha, gracias a leche caliente, alcohol, jabón, toda esta mezcla que uno, bueno, supuestamente tiene toda una función en la limpieza, pero también, por supuesto, tiene una función desde la ciencia. ¿Por qué leche y por qué caliente? Y porque, bueno, vinculada al alcohol, después entra, por supuesto, la fricción, ¿no? De raspar esa mancha. Pero bueno, para no tirar nosotros cosas que quizás no tienen fundamento, hablamos con las personas que saben. Para no manchar de tinta, En digamos. este caso es David González, químico, que también nos ha acompañado a lo largo de este ciclo de Manchas y Ciencia, que le preguntamos, bueno, David, ¿qué hay de esto de usar leche caliente para sacar una mancha como las de tinta? Y él me preguntó, ahora lo va a decir, ¿lapicera o tinta de lapicera u otro tipo de tinta? Y ahí entra toda la explicación de los diferentes tipos de tintas que hay también y cómo la química también explica los removedores que se pueden usar. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que nos va a contar. ¿Cuál es la explicación científica detrás de la receta de Ana Durán? Esta receta para atacar manchas de tinta es muy interesante. Debemos aclarar igual que tenemos muchos tipos de tintas y no todas ellas van a funcionar con el mismo sistema de limpieza. En el caso de las tintas de marcador o de bolígrafo, muchas veces son solubles en alcohol etílico y por lo tanto es un muy buen método. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, una mancha de tinta china, que es una suspensión de carbón en agua. Esa no se va a disolver por este método, no se va a disolver mucho por ningún método, pero podemos intentar siempre cepillarla o algo así. ¿Cómo funciona esto? Bueno, con agua con jabón o detergente, porque eso también va a disolver la tinta y entre uno y otro lo van a ir llevando. Es un poco particular y llama la atención el uso de la leche hirviendo. Supongo que la leche, especialmente si no es leche descremada, contiene elementos grasos que pueden servir para disolver también esa tinta. Igual que en muchas recetas caseras, debemos tener cuidado con el uso de los elementos grasos para evitar que no nos dejen manchas peores que la que queremos limpiar. A este truco lo voy a poner en práctica un día de esto. Hace tiempo que no me mancho con virome o con tinta, pero lo voy a poner en práctica. Pero pare de sufrir, ¿no? Ahora Claro. ya la mancha la vas a poder sacar, sí. ya sabés con qué y ya sabés para qué sirve. ¿Y por qué?
¿Y ¿no? por Porque qué? no es lo mismo decir le paso esto y se limpia que saber exactamente cuál es la reacción química. Exacto. Y tenemos otras manchas para sacar el resto del año y saber qué ciencia hay detrás. Hay más manchas para Hay primavera. más manchas para este boletín. Gracias, Daniela. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos para hablar de inteligencia artificial que cuida que la inteligencia artificial no se equivoque. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. En cualquier tarea de riesgo, con cierta complejidad o con algún grado de delicadeza, los seres humanos solemos tener otra persona que se encarga o bien de controlar el trabajo hecho o bien de acompañarnos mientras se hace eso para verificar que no haya errores, o en algunos casos directamente es una tarea casi compartida. Sin embargo, desde hace bastante tiempo, cuando la inteligencia artificial ha venido a ir tomando comando, a cumplir roles que cumplen también las personas o a reemplazarlos en algunos casos, nunca se nos ocurrió pensar quién controla a la inteligencia artificial, ¿no? Y el ejemplo que siempre nos resultó más fácil y el del arranque del programa de hoy, ¿quién verifica que la inteligencia artificial que está manejando un vehículo autónomo no cometa un error? Bueno, toda una disciplina de conocimiento, toda un área que se está desarrollando, está en pleno desarrollo y que tiene además la grata noticia de que tiene un fuerte desarrollo en esta parte del mundo y un desarrollo además que cruza fronteras. En este caso es un gusto recibir en Sobre Ciencia, en nombre de los locatarios, a Sergio Jovine, de Inteligencia Artificial y Big Data de la Universidad Ort, a Sebastián Urchitel, del Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, y a Víctor Braverman, del codirector del Laboratorio de Fundamentos y Herramientas de Ingeniería de Software, también de la UBA. En realidad los títulos son mucho más largos de sus áreas porque hay mucho recorrido en cada uno, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que, aunque sea básico, todavía el día de hoy es importante una línea para recordarnos cómo se define el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué podemos...? Bueno, si querés, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sé que varias veces no pudimos concretar. Sí. Pero bueno, digamos, en realidad incluso en la academia no hay una definición única. De hecho, los cursos de inteligencia artificial arrancan justamente con esta pregunta y la discusión es tratar de ubicarnos en un mapa, básicamente, porque hay dos puntos de vista, o esencialmente algún tipo de inteligencia que imita a la humana o que hace algo que podemos denominar racional. ¿Está bien? Entonces ahí está un poco la dicotomía entre la inteligencia humana o la inteligencia racional, en el sentido de tener algún objetivo, ¿no? y alguna manera de medir lo que se hace o el resultado en la resolución de una tarea. Usamos una definición tal vez un poco más ajustada, que es la más en boga en estos días, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que, si yo no entiendo mal, es la que tiene la capacidad de aprender, de ser entrenada y después seguir aprendiendo por su cuenta. Bueno, a ver, por un lado tiene que ver con enorme cantidad de datos que son parte de un proceso complejo de entrenamiento para generar una suerte de caja que creo que mucha gente habrá probado con ChatGPT y otros tipos de grandes modelos de lenguaje, para de alguna manera resolver algún tipo de tarea que resulta llamativa, por lo menos para alguien que no conoce de la temática, que son tareas que uno en general pretendería o esperaría que pueda resolver un ser humano y no tanto una máquina, ¿no? Entonces uno se lleva una sorpresa porque a través de algún tipo de instrucción, que se conoce a veces como prompt, uno ve que se genera lenguaje que muchas veces está bastante cercano a la expectativa que uno tiene con respecto a esa tarea o esa pregunta que hizo. Esa idea de que se genera es un poco lo que le da el nombre de generativo, en este caso para lo que son lenguajes, pero hay, digamos, es un concepto más abierto
pero creo que la vedette hoy en día tiene que ver con la inteligencia artificial generativa para lenguajes a través de estos modelos grandes de lenguaje. Y está bueno traerlo de ese lado porque aprendimos a conocerla básicamente a partir de que empezamos a conversar con ella, ¿no? Y el ejemplo del ChatGPT era para eso, ¿no? Sí, en realidad si querés para completar un poco un ejemplo que yo uso es, para compararla con, si querés, la IA un poco clásica que por ahí estábamos acostumbrados 5 o 6 años atrás, es una IA que clasifica cosas, recibe una foto, una imagen y dice, esto es un gato. La IA generativa es al revés, recibe una frase que dice, esto es un gato y te genera una foto de un gato. Está bien. Inicialmente nace con el objetivo de hacer principalmente aumentación de datos, que es cuando después, bueno, permite generar imágenes, texto, etc. Por ahí otra forma de verlo que complementa es la inteligencia artificial al final es una tecnología, es una forma de construir sistemas de software, ni más ni menos. Ahora, la forma en que se construyen estos sistemas, ya sean generativos o clasificadores, es muy distinta a cómo veníamos construyendo software. ¿Cómo se construía software? Programando. El gran desafío de programar era que la computadora hacía exactamente lo que le decías. Si vos le decías algo equivocado, entonces hacía al pie de la letra esa equivocación, la repetía. Con el aprendizaje automático, que en definitiva es la gran vuelta de tuerca que está revolucionando lo que hoy llamamos inteligencia artificial, la forma de, entre comillas, programar una computadora ahora es darle ejemplos. Le das muchos ejemplos y lo que tiene esta tecnología es que completa los huecos entre los ejemplos. Yo no le digo todo lo que tiene que hacer, sino que adrede le doy algunos ejemplos y le dejo que complete todos los huecos. Y ahí está el gran peligro y la gran oportunidad. Yo puedo entrenarlo para hacer algo que no puedo explicar del todo bien, pero confío en que los huecos la computadora los va a llenar de la forma en que me imagino y quiero que los llene. Y ahí están todas las preguntas que nos hacemos, ¿no? Claro, y está bueno, pues decías, si nos equivocamos nosotros, cuando en el esquema anterior, bueno, lo esperable era un error. A la inteligencia artificial, en esto de empezar a familiarizarnos con su presencia, y más en procesos sensibles, no le estamos dando la posibilidad que se equivoque, no concebimos que pueda equivocarse por su cuenta. Y sin embargo, por el tipo de proceso que están describiendo, es esperable que también pueda cometer un error. ¿Es esperable? Sí, es muy esperable, digamos, porque esencialmente se entrenan para maximizar algún objetivo y hay un error, ¿no? Llegás al 100%. De hecho, en general, llegar al 100% es un problema, lo llamamos sobreajuste, porque lo que hace es imita solamente lo que ve y no tiene poder de generalización. Entonces es esperable que... El problema fundamental es que digamos, no se conoce cuál es el origen. Nosotros llamamos la distribución de esos datos, de dónde vienen. Claro, o sea, si se equivoca un programa del viejo estilo, por poder hacerme entender fácil, bueno, podés recorrer la programación hasta encontrar a dónde estaba el fallo, el bug, como se dice. Acá no. Acá hay algo que aprendió mal y hay que tratar de que no se equivoque. Sí, eso es particularmente difícil con este tipo de tecnología. Entender, bueno, primero detectar los problemas. A veces eso no es nada sencillo. Un poco como estaban comentando, son problemas para los cuales uno no tiene una buena especificación, una buena definición de lo que uno quiere realmente estar resolviendo. Entonces ya el primer problema es, ¿cómo sabemos que se está equivocando? Y supongamos que tenemos eso medianamente resuelto. Lo que vos comentaste, ¿cómo debagueamos, en un sentido general de la palabra, para entender en qué falló una tecnología que se supone que tiene que lograr esa libertad de generalización de la que estuvo comentando un poco Sergio? ¿Y dónde está el problema? Hay una gráfica que vamos a ver en pantalla y que tiene que ver con algo que yo cuando la vi la primera vez me dio un poco de miedito, porque cuando ves cómo ha crecido el reporte de errores de la inteligencia artificial en los últimos 10 años, asusta, ¿no? Está bien, tiene que ver con que cada vez se la utiliza más. Entonces, ahí estamos viendo el gráfico en este momento. Creo que el primer año es el 2013 y el último el 2023 en esa gráfica. Sí. Hay muchos errores en el último año, ¿no?
O sea, en realidad vos ves ahí un año que es 2017-2018, que es un primer año donde realmente cambia la tendencia. Hay varias cosas que pasan en ese momento. Uno es la aparición, por lo menos en la academia, de los grandes modelos de lenguaje, los que hoy están atrás de ChatGPT, etcétera. ChatGPT aparece después, un poco más tarde, pero ya en ese momento empiezan a surgir los grandes modelos de lenguaje. Y otra cosa es bueno, el famoso accidente fatal que se llegó también a los medios, a la prensa, de el auto autónomo de Uber, que creo que esas cosas dispararon un poco. Dispararon por un lado, como se ve ahí, la curva de llamamos incidentes de IA, es decir, problemas que surgen, por ejemplo, que van desde sesgo hasta accidentes por el uso de IA, pero también disparó otra cosa, que es el interés o realmente en lo que llamamos la inteligencia artificial responsable, que es en realidad el gran paraguas dentro del cual se ubica la IA verificada. Ahí está, ahí quería llegar. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial verificada. ¿Cómo, otra vez, una definición que no debe haber una sola, pero cómo la podemos definir y en qué consiste? Bien, a ver, muchos de los sistemas críticos clásicos que conocemos fueron estudiados desde la perspectiva o hubo mucha investigación para entender cómo hacer verificación de sistemas críticos. Un primer intento es poder replicar un poco esas ideas al mundo del software que corre con IA adentro. Pero tenemos desafíos enormes para hacer eso. Como te estábamos comentando, una definición de lo que se conoce como el oráculo es qué debería dar, cómo debería comportarse en una situación dada. Suele ser muy difícil para los sistemas que tienen IA embebida. ¿Por qué? Bueno, porque en parte está esa atracción que comentó Sebastián antes, de poder resolver problemas que no están del todo bien definidos. Claro. Entonces eso es tremendamente atractivo, pero también es un problema enorme a la hora de decir quiero verificar qué cosa. El segundo problema tiene que ver con la tecnología en sí, que también estuvimos comentando varias cuestiones sobre estos. Son modelos enormes, objetos matemáticos muy complejos para poder ser analizados. El código ya era muy complejo, imaginémonos ahora código y algo que ejecuta una función sumamente compleja. Y el otro también, la cantidad de escenarios en los cuales uno puede querer someter esa IA de manera directa o indirecta, ¿no? Un sistema autónomo es un sistema que se va a enfrentar con una realidad de una calle en un tránsito que puede variar mucho según el lugar donde fue desplegado. Esos son solo tres de las dimensiones que son altamente complicadas en software que corre IA y que estresa al máximo el concepto de verificación, ¿no? Bueno, ahora debugging, el otro tema es, bueno, ahora encontramos el problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a mejorar la performance de este modelo o de esta tarea montada sobre este modelo? ¿En dónde está el problema? ¿Cómo nos vamos a asegurar que ahora no estamos introduciendo un nuevo problema al estar modificando la forma en que estamos construyendo el software? Bueno, estas son preguntas que en distinto nivel, muchas personas están haciendo en este momento y es algo claramente relevante dado digamos, esta enorme cantidad de soluciones montadas sobre IA que estamos viendo y que vamos a ver en el futuro. Y vamos a ver en crecimiento. Sí, aumenta la capacidad de procesamiento, aumenta la potencia, aumentan los desarrollos como los que trabajan ustedes también. Sebastián, ustedes son parte de un grupo binacional y además de estar construyendo conocimiento de punta en un área absolutamente central, también están capacitando gente, porque en definitiva hace falta cada vez más personas que puedan entenderse con esto y seguir generando soluciones. Sí, es así. Y me parece que el volumen de estudiantes que están interesados en meterse en estos temas está creciendo tremendamente. Eso es muy positivo, porque me parece que es un set de skills que efectivamente son necesarios, que van a ser cada vez más necesarios. Y ahí el desafío también es qué enseñar, ¿no? Y digo, son muchas cosas las que hay que aprender. La inteligencia artificial tiene una cosa interesante que es bastante fácil aprender a entrenar un modelo para que haga algo más o menos bien. Y es muy fácil
creerse que funciona mucho mejor de lo que funciona. Y los skills matemáticos, por ejemplo, que se necesitan para poder evaluar si un sistema, volviendo a la verificación, si un sistema que fue entrenado funciona razonablemente bien, son muy avanzados esos conceptos matemáticos. Y una de las cosas, uno de los riesgos es el desarrollo no responsable, ¿no?, de estos sistemas, donde es fácil agarrar un conjunto de datos, lo paso por un entrenador y obtengo un modelo y se lo entrego a un cliente para que haga no sé qué. Y bueno, después agarrate con las cosas que pueden pasar. Así que es una tecnología que cada vez es más fácil de usar, más o menos, pero usarla de una manera segura y responsable requiere de conocimientos bastante profundos. Se nos ha evaporado el tiempo, no hay inteligencia artificial que nos arregle, pero no quiero terminar sin destacar dos cosas. Una es la colaboración binacional, el trabajo que además acá cruza universidades privadas, universidades públicas, países, tecnologías globales, y esta apuesta con la cual cerramos, que es la de seguir generando no solo conocimiento, sino gente que venga a levantar la posta, porque en definitiva en todos los campos de la producción, sociales y demás, la inteligencia artificial aparece y tenemos que estar capacitados. Así que nada, agradecido por aprovechar su estancia en Uruguay. La próxima vuelta, Sergio, te los vuelvo a pedir, seguimos con este tema, o los iremos a visitar a la UBA. Sebastián, Víctor, Sergio, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos la semana que viene.